tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, hoy martes 18 de junio de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Eusidis Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de un artículo del Código Penal de San Luis Potosí que sancionaba el delito de secuestro y desaparición forzada. Reforma a la Ley de Amparo en materia de suspensión. Se trata de una regresión en la protección de derechos humanos, aseguró la presidenta de la ANADE, Nuad Ponce Curi. El Tribunal Electoral instaló comisión encargada de elaborar proyecto de validez de la elección presidencial. Nos enlazamos con mi compañero Mario López Peña, quien se encuentra en el edificio sede de la Suprema Corte, quien nos tiene el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión de pleno. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de disposiciones de los códigos penales de San Luis Potosí y de Nayarit. Primero, al resolver una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 280, párrafo último del Código Penal de San Luis Potosí, en la porción normativa secuestro y desaparición forzada de personas. Escuchemos los argumentos de la ministra ponente. En dicho párrafo se adicionaron las agravantes para el delito de encubrimiento, las cuales consisten en que las penas se incrementarán hasta en una mitad cuando se trate, entre otros, de los delitos de secuestro y desaparición forzada de personas. Lo anterior implica imponer una sanción adicional al tipo penal básico cuando el encubrimiento se relacione con los delitos mencionados, por lo que con esto, el Congreso de San Luis Potosí transgredió la atribución que corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión. Al resolver otra acción de inconstitucionalidad, el Pleno invalidó el artículo 261 bis del Código Penal de Nayarit en lo relativo a la pena de suspensión prevista para el delito atribuible a la persona servidora pública que difunda a través de diversas formas información relacionada con hechos constitutivos de delito y los procedimientos penales. Escuchemos nuevamente a la ministra ponente. Efectivamente mantiene una vaguedad importante sobre su imposición, ya que no es posible establecer el tiempo que durará la suspensión en el cargo la persona servidora pública que cometa este delito. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este martes. Te agradezco, Mario, tu reporte y por otra parte le informo que como parte de su campaña Mujeres que hicieron historia, el Consejo de la Judicatura Federal destacó la labor y la trayectoria de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, la primera mujer juzgadora al frente del máximo tribunal del país y del Consejo de la Judicatura Federal. Nació en 1960, fue profesora de educación primaria en la Ciudad de México. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y continuó desarrollándose en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Más adelante se sumó como secretaria de estudio y cuenta en la primera sala de la Corte. 30 años después fue electa para presidir el Poder Judicial de la Federación. En 2023 recibió en Marruecos el Premio de Derechos Humanos por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. La Suprema Corte precisó que actualmente el Tribunal Constitucional está integrado por 11 ministros, quienes son electos por el Senado a propuesta del presidente de la República. Imparten justicia de manera colegiada en pleno y salas. Se encargan de vigilar que se cumpla el orden establecido por la Constitución, el equilibrio de poderes y la protección de los derechos humanos. En el caso de las y los magistrados, son más de 800 y son electos a través de un concurso. Integran los tribunales colegiados y se encargan de conocer de los amparos directos y de las sentencias dictadas en amparo indirecto por los jueces de distrito. También integran los tribunales de apelación, donde conocen de impugnaciones de sentencias dictadas por jueces de distrito en procesos federales. Las y los jueces de distrito son más de 700 y también son electos mediante concurso. Son titulares de los juzgados de distrito y de los tribunales laborales. Conocen de controversias generadas por la aplicación de leyes federales en materia civil, penal, administrativa y laboral.
resuelven juicios de amparo indirecto en las mismas materias. Los magistrados electorales son 7 en la Sala Superior y 3 en cada una de las 6 salas regionales. Son electos por el Senado a propuesta de la Suprema Corte. Son la máxima autoridad en materia electoral, excepto en acciones de inconstitucionalidad. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México determinó que la Secretaría de Hacienda tiene legitimación para promover amparo indirecto contra el acto que confirma el no ejercicio de la acción penal por la comisión de un delito fiscal o que deseche el medio de impugnación interpuesto contra esa decisión. Explicó que el Código Fiscal de la Federación faculta a dicha dependencia para intervenir en los procesos penales relacionados con delitos fiscales, pues la reconoce como víctima u ofendido y en consecuencia lo legitima para promover dicho medio de defensa, pues estos delitos no solo afectan al fisco, sino al patrimonio social, lo que permite que los contribuyentes exijan a través de esa entidad que los delitos fiscales no queden impunes y que se repare el daño causado. Precisó que al confirmar la constitucionalidad de dicha norma, la primera sala determinó que dicha dependencia puede participar en estos procedimientos para asegurar la reparación del daño causado al sistema tributario y al patrimonio nacional, sin que ello implique suplantar al Ministerio Público, sino más bien le otorga la capacidad de colaborar con el proceso penal. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 17º Circuito, el cual determinó que procede la suspensión definitiva contra la construcción de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, también conocido como relleno sanitario, cuando se adviertan posibles daños al medio ambiente. Ello, pues la persona juzgadora debe realizar una valoración preliminar sobre la posible existencia del riesgo o daño, conforme a los principios de precaución e indubio pro natura, es decir, para privilegiar la protección y conservación del medio ambiente, lo cual conlleva a la toma de decisiones ante situaciones o actividades que puedan producir riesgos ambientales, aunque no se tenga certeza científica o técnica de ello. Y este fin de semana entró en vigor la reforma a la Ley de Amparo que prohíbe a los juzgadores otorgar suspensiones con efectos generales que beneficien a toda una colectividad en juicio de amparo, en los cuales se reclame la inconstitucionalidad de normas generales. También se eliminó el régimen de excepción que tenían los jueces para otorgar la suspensión ante las restricciones establecidas para no afectar el interés público. En entrevista exclusiva para Justicia TV, la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Nuhat Pont-Securi, aseguró que estas modificaciones representan una regresión en la protección de los derechos de los justiciables que se habían adquirido desde hace años. Bueno, la verdad es que teníamos terreno ganado. Efectivamente, hace pues ya varios años hemos buscado o se tenía precisamente este beneficio colectivo o estas suspensiones de carácter general. De alguna manera, pues sí, efectivamente se tiene esta pausa y esta regresión a tener suspensiones de manera individual. El constitucionalista Federico Martens, integrante del Consejo Directivo Nacional de la ANADE, señaló que con estas modificaciones se busca restringir el efecto protector del juicio de amparo en los derechos que tienen una dimensión colectiva. De materializarse la intención del Poder Legislativo, pues estas suspensiones a las que antes podían aspirar, a las que antes podía aspirar toda la sociedad mexicana, con independencia de que acudieran o no ante un tribunal constitucional, pues, insisto, de materializarse esta intención, pues ya no será así, porque ahora pues la intención es, por lo menos por lo que respecta a normas generales, pues seguir la fórmula Otero, seguir este principio de relatividad a rajatabla, lo que finalmente lo que hace es pues materializar y consagrar esta visión de un juicio de amparo elitista, donde hoy para obtener ese beneficio, ya sea cautelar o ya sea un beneficio definitivo, tienes tú personalmente que acudir al juicio de amparo. Y ya está disponible
disponible la nueva entrega del podcast Te Escuchamos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se aborda la defensa contra la tortura, particularmente los actos violentos y de maltrato perpetrados por autoridades. Además, relata las funciones que lleva a cabo el Instituto Federal de la Defensoría Pública para asistir y representar a víctimas de tortura con el objetivo de proteger sus derechos humanos. Puede encontrar el podcast Te Escuchamos en la plataforma de música Spotify y en el canal de YouTube del Consejo de la Judicatura Federal. Hacemos una breve pausa y continuamos con más noticias. Al regresar, la Sala Regional Ciudad de México resolverá 182 impugnaciones en contra de resultados de las elecciones para senador y diputados de mayoría. Continuamos con la información. En sesión privada y por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral designó a los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña como integrantes de la comisión encargada de elaborar el proyecto para la declaratoria de validez o, en su caso, de la invalidez de la elección presidencial. Dicho proyecto se deberá presentar ante el Pleno para que resuelva lo conducente a más tardar el próximo 6 de septiembre. En consecuencia, todos los asuntos vinculados con la nulidad de la elección presidencial deberán ser turnados a esta instancia. Por otra parte, a partir de este lunes y hasta el próximo viernes, la Sala Superior comenzó a recibir los paquetes electorales y las actas de escrutinio con los cómputos distritales de la pasada elección presidencial, con el fin de resolver los juicios de inconformidad que se presenten contra dichos cómputos. Pues digamos algo esperado, conforme a lo que estábamos previendo y de una manera pues muy organizada. Ya creo que estábamos con deseosos ya de estar recibiendo esta etapa del proceso electoral, que es una etapa pues muy importante para el tribunal electoral, y estamos conforme a todo lo previsto. No hay ningún tema que haya salido vaya de lo normal, ni mucho menos. La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral concluyó la recepción de 182 juicios de inconformidad promovidos para controvertir diversas elecciones de senadurías y diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en las entidades que integran la cuarta circunscripción: Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 91 juicios de inconformidad, el 51% de los recursos recibidos, se presentaron para impugnar las elecciones a una senaduría y 89, el 49%, para cuestionar los resultados de alguna elección de diputado de mayoría. El 33% de los juicios corresponden a la Ciudad de México, 14% a Guerrero, 15% a Hidalgo, 13% a Morelos, 91% a Puebla y 4% a Tlaxcala. El PAN interpuso el 64% de los juicios, el PRD 31%, el PRI 2%, personas físicas ese mismo porcentaje, PT y Morena 0.5% respectivamente. La Sala Regional deberá resolver estos recursos a más tardar el 3 de agosto con el fin de tutelar la constitucionalidad y legalidad de los resultados de los comicios federales. Como parte de las guías para entender al Poder Judicial Federal, el Consejo de la Judicatura Federal explicó cuáles son las funciones del Instituto Federal de la Defensoría Pública, un órgano que contribuye a que las personas más vulnerables accedan a servicios de asesoría, orientación y representación legal. Sus servicios son gratuitos, trabajan con perspectiva de derechos humanos, de género y grupos vulnerables. Cuenta con casi 3,000 servidores públicos, entre los que están 48 defensores bilingües, en sus 32 sedes en todo el país. Brinda servicios a sobrevivientes de feminicidio y víctimas indirectas, realiza visitas carcelarias para recabar información sobre la situación jurídica de las personas privadas de su libertad y representa casos paradigmáticos de notorio impacto legal. Este miércoles, la Unidad Móvil del Poder Judicial de Puebla
llevará los servicios de la Defensoría Pública al municipio de Chalchicomula de Sesma, con atención jurídica gratuita para diversos trámites en materia civil, familiar, penal, de amparo y más. El Poder Judicial de Baja California concluyó el taller de justicia digital impartido a operadores jurídicos como parte de la capacitación sobre la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial de Michoacán cuenta con facilitadores que pueden atender en lengua purépecha para ayudar a resolver conflictos en materia familiar, civil, mercantil y penal. El Poder Judicial de Oaxaca se comprometió a contar con más personal en el Juzgado Familiar de Tuxtepec, debido al rezago de miles de promociones. Además, se realizarán capacitaciones y mejoras estructurales a las instalaciones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en otras noticias, le informo que la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de juzgadores y abogados, Margaret Satterwhite, expresó su preocupación por el uso indebido de los canales de comunicación gubernamental por parte del titular del Ejecutivo y otros funcionarios para estigmatizar y tachar de corruptos a determinados operadores de justicia. Lo anterior, dijo, puede derivar en hostigamiento y abusos dirigidos a influir en las decisiones judiciales, pues si bien la corrupción judicial es un tema grave, los esfuerzos para prevenir y sancionar estos actos deben basarse en pruebas y garantizar el debido proceso. Resaltó que un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños a causa de su trabajo o del contenido de sus decisiones y sentencias. Ante ello, llamó al Estado mexicano a proteger a jueces y magistrados para que trabajen con seguridad. Los roles de género hacen que los trabajos domésticos se dividan de manera inequitativa entre hombres y mujeres, una situación especialmente complicada en las vacaciones de verano, cuando las labores domésticas y de cuidados aumentan para las mujeres, pues sus hijos no asisten a la escuela, señaló la escritora Mariana Roca en el blog Axis del Tribunal Electoral. Señaló que según datos del INEGI en 2022, los hombres dedicaron 8.8 horas a la semana en promedio al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que las mujeres emplearon 24.2 horas a estas labores, lo que representa un obstáculo en su desarrollo profesional y económico, sin olvidar el cansancio físico y mental. Aunado a esto, la economía de las mujeres se encuentra estancada, pues considera que la mayoría de ellas no poseen ahorros ni ven posible tenerlos en un futuro cercano, por lo que o bien hacen todo solas o recurren a pagar a otras mujeres para que realicen las labores del hogar, quienes a su vez regresan a casa a realizar sus propias labores no remuneradas. Antes de despedirnos, le damos a conocer que en un hecho histórico, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca puso en operación el primer juzgado especializado del país para reconocer paternidad y castigar a deudores alimentarios. De esta manera llegamos al final de este espacio informativo. Soy Laura Murillo. Manténgase en la señal y siga a las 19:30 nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiario nocturno. Que tenga una excelente tarde. Hasta la próxima.